Bueno, nuestra hermana Sol Marina Salazar Díaz tiene 50 años de edad, casada hace 28 años con Manuel Guerra, anciano de la Iglesia de Cristo en Río Hacha, La Guajira, Colombia. 22 años de bautizada, tiene 3 hijas, Manelis, Manexis y Marlenis, 2 nietas, Salomé y Alison. Toda la familia sirve al Señor con anhelo y buen corazón. Ella es directora del Ministerio Infantil. Colabora en el Ministerio de Discipulado a nuevos cristianos. Les gusta cantarles al Señor, dispuesta siempre a servir. Su color favorito es el verde. Comida favorita, arroz blanco, carne con bistec y tajadas, jugo de guanabana. Muchas gracias, hermana. Nuestra hermana Sol es alguien que está bien preparada. Queda con nosotros nuestra hermana Sol Marina Salazar. Dios le bendiga, hermanas. Pensé que era una broma eso del color y la comida, hermana Anita. Bueno, pero me gustan mucho diferentes clases de comida, ¿oyeron? Bueno, hermanas, le doy gracias a Dios por este momento, por poder llevar la palabra de Dios en esta tarde. Un tema muy amplio, ¿verdad? Cuando se trata de los hijos, eso es un tema muy amplio. Y el tema de esta tarde se llama Instruyendo a mis hijos en el temor a Dios. Entonces, comenzamos preguntando para ustedes qué es temor a Dios o temer a Dios. Temor, yo entiendo que es, bueno, dice la palabra de Dios, que es respeto, reverencia, porque a veces confundimos el temor con horror, o sea, como de temblor, que temblamos ante algo, no, ¿verdad? Ante nuestro Señor, el temor es respeto, reverencia, fidelidad. Eso entiendo yo, hermana. Muy bien, otra hermana y ya. Pues están de acuerdo con la hermana. Hermana, para mí el temor de Jehová dice que es un don del Espíritu Santo. Es la reverencia y respeto que un cristiano le debe tener a Dios. Bueno, exacto, eso es. Ustedes han dado en el punto porque temer a Dios es respeto, reverencia. Dice Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Entonces, temer a Dios es hacer lo que es correcto, lo que es de acuerdo a lo que Él dice. Entonces, hablando de los hijos, el desarrollo espiritual de nuestros hijos es responsabilidad ¿de quién? De cada una de nosotras. La iglesia ayuda, pero la iglesia no sustituye a los padres en la dirección espiritual. Y esto es muy importante tenerlo nosotros en nuestra mente, ¿verdad? Los padres deben enseñarle a los hijos la palabra de Dios para que conozcan a Dios y también para que entiendan su voluntad. Los padres no pueden depender de las clases bíblicas de la iglesia para sus hijos como la única instrucción, ¿verdad? Nuestros hijos necesitan ser alimentados todos los días en nuestra casa con esa leche espiritual que dice Pedro, con esa leche espiritual no adulterada, ese alimento sólido de la palabra, así como ellos también necesitan el alimento físico. Porque usted de pronto se levanta y no va, sus hijos pequeños, y de pronto no le va a hacer el desayuno, ¿verdad? Usted le hace el desayuno porque ellos necesitan desayunar. Nosotros necesitamos alimentarnos, desayunar, almorzar, cenar, ¿verdad?
y hacerlo bien. Así también nuestra vida espiritual necesita ese alimento espiritual. Y nosotras estamos encargadas de llevárselo a nuestros hijos. Dele una Biblia. ¿Para qué? Para que ellos aprendan versículos de memoria, los libros de la Biblia, las divisiones de la Biblia, quién escribió los libros. Todo eso los niños, nuestros hijos deben aprender. El ejemplo de los padres es la enseñanza más importante. Vamos a ver una cita ya en 2 de Timoteo, muy conocida. 2 de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 5. Si alguien lo puede leer, una hermana lo puede leer. Bien. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tienen? La hermana Aide. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Muy bien. Entonces, ¿qué es esa fe no fingida? ¿Qué me dice? ¿Qué es la fe no fingida? De pronto hemos leído bastante eso, ¿verdad? Y nosotros decimos, no, la fe no fingida de Loida y Eunice que enseñaron allá a aquel muchachito. Pero ¿qué es la fe no fingida? Para mí, hermana, es que no solamente decirlo, sino también poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Bien. ¿Etelvina? Algo verdadero, lo verdadero, pues lo que es contrario de lo fingido, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora, ¿desde cuándo debemos nosotros instruir a nuestros hijos? Cuando ya tengan 5 años, 4 años, 3 años, desde que están de pecho. El niño de estar de pecho debe aprender de Dios. Entonces, Loida y Eunice son un buen ejemplo para nosotros enseñar a los hijos, a nuestros hijos. Ellas tenían esa fe no fingida y esa fe fue transmitida al joven Timoteo. Entonces, ellas no solo conocían las escrituras, como decía nuestra hermana Cindy, sino que se esforzaban en ponerla en práctica. Y recordemos que Loida y Eunice eran judías, ¿verdad? Conocían las escrituras. El papá de Timoteo no era judío, ¿verdad? Pero eso no fue motivo para que ellas no le enseñaran las escrituras a Timoteo. Y para que ellas de pronto dejaran, no, que el papá le enseña lo que él sabe de él y nosotras no. No, ellas se preocuparon por enseñar al joven Timoteo. Entonces, si alguna de ustedes tiene hijos pequeños, que su padre, el papá, no es cristiano, nosotros debe haber como una armonía en cuanto a la enseñanza de los niños. Porque a veces los padres quieren llevarse el domingo, por ejemplo, que es la reunión de los niños y eso, y la escuela dominical, quieren llevarse a los niños a paseo, a la playa, al río, ¿verdad? Y nosotros debe hacer una, ¿cómo se puede decir? Como un acuerdo para que diga, bueno, yo lo llevo en la mañana a la iglesia y usted lo lleva en la tarde al parque a comerse un helado o a todo eso, ¿verdad? Si hay padres que no son cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque y así va a llevar una buena armonía y usted le va a ir enseñando a su niño el evangelio, le va enseñando la palabra de Dios. Y eso fue lo que hicieron Loida y Eunice. Ellas, esa fe que tenían ellas en Dios, se la transmitieron a Timoteo y por eso Timoteo, ¿quién fue? Un gran evangelista, un joven predicador que anduvo con Pablo, ¿verdad? Entonces, era su hijo adoptivo espiritual. También nosotras, ¿qué debemos hacer? Nosotras debemos, como ejemplo para nuestros hijos en la enseñanza, nosotros debemos estudiar juntos en familia. Estudiar la Biblia con ellos. No esperemos, hermana, que nuestros hijos estén grandes. Es desde pequeño que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad?
las lecciones que se le dan en las clases bíblicas para niños, los padres deben preguntar cuando lleguen a su casa sobre la lección que aprendieron ese día. Porque como decía al principio, muchas veces queremos dejarle, no, la maestra le enseña a ellos y ya de ahí ya no hay necesidad de enseñarle más. Pero ¿cuánto tiempo pasan ellos en la iglesia con nosotros el domingo? Por ejemplo, dándole nosotros una clase para ellos. Mujer. No, 45 minutos. Hermana. ¿Sí? Hermana Daisy. Entonces, pero nosotros ¿qué hacemos? Cuando lleguen ellos, que nos lleguemos, nosotros debemos preguntarles qué aprendiste, qué lección dieron y qué te quedó, para que ellos, nosotros empecemos a reforzar la lección que dieron el domingo en la clase. No lo dejemos la enseñanza solamente a las maestras de niños. Nosotras tenemos que reforzar todas las enseñanzas que ellos reciben. Nosotras somos ejemplo para nuestros hijos en nuestra vida diaria, en nuestra forma de hablar, en nuestra conducta, en el trabajo que nosotros realizamos, en la administración del dinero, en la asistencia a los cultos, en la obra del Señor, en ofrendar generosamente en todo, ¿verdad? Nosotros tenemos a nuestros hijos enseñarles a ofrendar. Que si usted le da a ellos la merienda, ellos de esa, si le da dinero, de eso saquen para ofrendar. Que tenemos que, en nuestra conducta, que ellos vean nuestra buena conducta y ellos aprendan de eso. Entonces, trabajar en la obra del Señor. Entonces, una evangelización, me voy yo con mi esposo y mis hijos los dejo con la vecina porque para no llevarlos a ellos, los llevo también a evangelizar. Y ellos van tomándole amor a todo eso, hermana. Y lo digo porque nosotros aquí lo hacíamos. Y nuestros niños iban con nosotros. Porque peor es dejarlos donde alguien inconverso. Y nosotros llevábamos a nuestros niños y ellos también junto con nosotros, y nosotros repartiendo los folletos. Y eso los enseñó a ellos a evangelizar. Que cuando ya podían hablar, ellos ya le decían a uno, yo hablo, ¿verdad? Y ellos hablaban y evangelizaban y después nosotros reforzábamos lo que ellos decían. Y eso hacíamos nosotros con nuestros niños. Y fue muy bonito de pronto el otro día ver a la niña de la hermana Cindy, a la niña de la hermana Anita, dirigiendo la reunión, ¿verdad? Eso ellos empiezan a tener amor a la obra del Señor. Y otra cosa que nosotros hacemos también aquí como ejemplo es que nosotros a las niñas, nuestras niñas, las hijas de nuestras hermanas, nosotros las involucramos en las cosas que nosotras como mujeres hacemos. Para que ellas vayan también aprendiendo a amar a Dios, a hacer lo que a Dios le agrada, hacer la voluntad de Dios. Entonces, la actitud de los padres es muy importante. El ejemplo habla y enseña. Entonces, nosotras somos el ejemplo para nuestros hijos y ellos van a aprender de nuestro ejemplo, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, hay un hermano aquí que nos dijo una vez como una anécdota de un pequeño que nos está siguiendo. Entonces, miremos a nuestros hijos como ese pequeño que nos está siguiendo. Ustedes no ven que los niños cuando de pronto están, a ellos les gusta imitar a los mayores, ¿verdad? Entonces ellos vienen y dicen, yo soy, por ejemplo aquí, bueno, yo soy el hermano fulano, yo soy la hermana tal, ¿verdad? Y ellos van tomando aquí en el ejemplo de eso que les deja este hermano y quieren imitarnos a nosotros. Entonces nosotros por eso en nuestra conducta nosotros debemos, y en nuestro hablar y en nuestro trabajo en el Señor debemos ser ejemplo para ellos, porque ellos nos están viendo y ellos nos están siguiendo a nosotras. Entonces, la actitud de los padres es muy importante, que aunque lleven a sus hijos a todos los cultos, los hijos a veces pueden apartarse si la actitud de nosotros ha sido mala. Si criticamos a los hermanos, si nos quejamos de todo, si hablamos delante de ellos de los problemas de la iglesia. Todas esas pequeñas cositas que a veces nosotros nos pasan en la congregación o con una hermana, nosotros no debemos
sacarlo a la luz cuando llegamos a la casa y hablar delante de nuestros hijos esas cosas. Y este hermano, pero ¿por qué dijo esto? ¿Por qué me dijo esto? ¿Qué mira que hizo esto? ¿Qué aquel hizo esto? No. Eso no debemos hacerlo nosotros delante de nuestros hijos. Eso podemos hablarlo solo, ¿verdad? Porque muchas veces ellos no se dan cuenta de nada de eso. No están pequeños o aún adolescentes. Entonces, si nosotros empezamos a criticar, a murmurar, a quejarnos del trabajo que nosotros hacemos en la iglesia, no, que yo soy la única que canto, que yo soy la única que enseño, que yo tengo que hacer esto, si yo no lo hago, el otro no lo hace. Entonces nuestros hijos van viendo eso y después no quieren trabajar en la obra del Señor. Porque dicen, yo no voy a estar criticando como mi mamá y mi papá. Yo no voy a estar criticando por esto. O voy a estar después para yo estar después quejándome, yo no hago nada. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Muchos padres que pierden a sus hijos espiritualmente se excusan diciendo que ellos le enseñaron, la verdad, yo le enseñé la verdad, le enseñé el plan de salvación. Se sabe muchísimos versículos de la Biblia y todo eso está muy bien. Pero, ¿qué aprendieron de la actitud de sus padres? Lo que los padres somos habla más fuerte que lo que nosotras enseñamos. Y muchas veces los hijos se van al mundo por nuestra actitud, ¿verdad? Porque actuamos mal. Y nosotros debemos enseñarle nosotros estamos para enseñarle a nuestros hijos. Nosotras somos las maestras de nuestros hijos. Vamos a ver Deuteronomio 31, 9 al 13. Una hermana me busca esa cita, otra hermana me busca Deuteronomio 6, 4 al 9. ¿Me repite la primera, hermana? ¿Deuteronomio qué? Bueno, Yerlice, lees Deuteronomio 31, 9 al 13. Entonces, la hermana Raquel puede leerme Deuteronomio 6, 4 al 9, como para que sepan quién va a leer. Raquel, la hermana Hortensia Díaz puede leerme Deuteronomio 4, 9 al 10. Deuteronomio 31, del 9 al 13. Y dice... Espérate un momentico. Déjame okay, me avisa. Ya me leo y te llamo. Deuteronomio 6, 20 al 24. Elizabeth Torres. Bueno, ahora sí. Deuteronomio 31, 9 al 13. Dice así. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés, diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar en el que escogiere, leerá esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. He sufrido un accidente. Se me partió una silla. Bueno, entonces, dice ahí que leían la ley cada 7 años. Pero ¿cómo podía la gente aprender la ley si se leía una vez cada 7 años? ¿Cómo aprendía la gente eso? ¿O cómo aprendían los hijos? Porque ellos decían que le enseñara a la congregación y a los hijos la ley cada 7 años. Y dice, y el pasaje dice, recuerden que el pasaje aquí dice que teman a Dios. Por eso nosotros debemos preocuparnos por aquello, para que en ellos haya ese temor reverente a Dios. Vamos a leer ahora Deuteronomio 6, 4 al 9. Buenas tardes, hermana.
La palabra de Dios dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, si ellos leían la ley cada 7 años, ¿qué tal que nosotros cojamos aquí? No, cada 7 años vamos a leer la Biblia. ¿Cómo vamos a aprender? Entonces, aquí le dan la instrucción. Tú vas a repetirle la ley a tus hijos. Entonces, la palabra de Dios es para repetirla todos los días a nuestros hijos. Y así se lo dijo Dios a Moisés. Vas a repetirle. Cada día los padres debían enseñar a sus hijos. Y esta enseñanza o este mandamiento requería enseñanza bíblica, ¿verdad? Todos los días. Ahora, si era necesario que la ley de Moisés se estudiara a diario, ¿cuánto más el Evangelio de Cristo? ¿Cuánto más nosotros debemos enseñarle cada día a nuestros hijos? Todos los días nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, para que ellos la vayan guardando en su mente y principalmente también en su corazón. Debemos enseñarle que amen a Dios con toda su mente y toda su alma y todas sus fuerzas. Entonces, y le dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Y cuándo se la va a repetir? Al acostarse, al levantarse, cuando esté en el camino, cuando estén en la casa sin hacer nada. Todo el tiempo nos tenían que enseñarle la palabra de Dios a los hijos, ¿verdad? Y esa palabra debemos que enseñar nosotros también a nuestros hijos, a diario. Así estén grandes, hermanos. La palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios es viva, y todos los días nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, aún a los que ya estén grandes, ¿verdad? Porque de pronto si vemos una actitud errada, nosotros cogemos con la palabra y le enseñamos a nuestros hijos, para que ese temor a Dios no sea parte de ellos. Ahora, de Deuteronomio 4, 9 al 10. Voy. Y lo tengo. Deuteronomio 4, de 9 al 10. Dice así la palabra. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviese delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Amén. Amén. Deuteronomio 6, 20 al 24. Soy el 20-24. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos del faraón y en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre el faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotras debemos estar preparadas. Y fíjense ustedes que todos los pasajes que hemos leído de Deuteronomio siempre dice
que teman a Dios. Y las tenemos que enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces, la enseñanza nosotros debemos darla a nuestros hijos y también a nuestros nietos, ¿verdad? Debemos enseñarle la palabra de Dios también a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, la palabra de Dios va a seguir rodando. Entonces, de ahí a los nietos, a los bisnietos y a todos nosotros tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Y aunque dicen y que no, que los abuelos son para consentir a los hijos, sí, a los nietos sí, estamos para consentir. Pero en el momento que debemos enseñar, enseñémosle. Y vamos a enseñarle con la palabra de Dios. Yo consiento a mis nietas. Yo las consiento. Pero cuando de pronto la mayorcita me sale y digo, no, mira que aquí es esto, ¿verdad? Le tengo que instruirlos a ellos también. Entonces, nosotras debemos estar preparadas para cuando nuestros hijos nos pregunten. Y no de pronto nosotras quedarnos sin respuesta. Por eso nosotras debemos aprender la palabra de Dios. Nosotros también debemos saber lo que Dios manda, lo que Dios ordena. Porque los padres de Israel, allá en Israel, en el principio, ellos tenían que saber para poder contestarle a los hijos. Porque qué tal que pasaran, ¿para qué? Para cuando los hijos pregunten. Entonces, ¿qué hacían ellos? Dejaban señales. Cuando pasaron el Mar Rojo, cuando pasaron el río Jordán, ellos dejaron señales. Y entonces, si alguien pasaba por ahí, tenía que preguntarle. Supongamos que yo paso, yo pasé el río Jordán. Entonces, mis niñas estaban pequeñas. Después, otro día, yo paso por ahí con ella y mi hija me dice, Manelis me dice, mami, ¿y esas piedras qué significan? ¿Y qué tal que yo diga, no sé? O vamos a preguntarle a tu abuelo para ver qué dice. Yo tenía que decirle, esas piedras significan esto y esto, cuando pasaron por aquí, tomaron una piedra de medio del río, la pusieron aquí, y esto representa todo lo que representaba. Y entonces después viene Maneli, pasa con su niña, otro día, mami, ¿qué significan esas piedras? Entonces ella tiene que repetirle eso a la hija, ¿verdad? Que ella no pasó por el río, que ella estaba pequeña, pero yo le fui enseñando lo que era. Entonces así es la palabra de Dios. Entonces, cuando nuestros hijos nos pregunten, nosotros tenemos que contestar, saber contestar, porque hemos estudiado también la palabra de Dios y no dejarlos vagando o con incógnitas ni nada de eso. Tenemos que estudiar y aprender para enseñarle nosotras también a ellas. Así que tenemos buen trabajo. Mis hijas son grandes y ellas todavía me preguntan, ¿pero qué quiere decir esto? Bueno, ella dice grande, bueno, grandes no, ¿verdad? Pero sí son mayores ya y ellas me preguntan todavía. Y yo tengo que contestarles. No tengo que dejarle sin respuesta a lo que ellas me preguntan. ¿Por qué? Porque he estudiado. Y eso ellas se lo tienen que enseñar a sus hijos y los hijos de sus hijos a sus hijos. Y así sucesivamente. Entonces, nosotras tenemos que estudiar a diario. Y es muy importante enseñarle a los niños. Nosotros debemos estar preparados cuando ellos nos pregunten porque no podemos enseñar lo que no sabemos. Por eso nosotros como padres tenemos que aprender la Biblia. Nosotras tenemos que convencer a nuestros hijos que el mensaje de la Biblia siempre es aplicable. Que no piensen que los modernos son más sabios que lo que dice la palabra de Dios. Y por eso nosotros debemos aprender la Biblia y enseñárselas a ellos. Entonces, si usted le enseña la palabra de Dios a su hijo, entonces usted le va a estar enseñando temor a Dios, le va a estar enseñando reverencia, le vamos más bien a estar enseñando respeto, le vamos a enseñar a discernir entre lo santo y lo profano y vamos a enseñarles también disciplina. Entonces, dele una Biblia a su hijo, dele, ya ahora no usamos mucho estos himnarios, ¿verdad? Pero sí, porque ya todo es con videobin y todo eso, pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos eso, enseñarle lo que dice la palabra de Dios, enseñar aún lo que dicen los cantos. Los cantos a veces tienen palabras que ellos no entienden, ¿verdad? Me acuerdo yo de una niña que ya está aquí, que ya está grande, hija de la hermana Elizabeth Torres, que está aquí.
Y a ella no le gustaba un canto porque decía una palabra y decía, no me gusta esa palabra, ¿verdad? Y nosotros quedamos, pero ¿por qué no le gusta? No, porque esa palabra, yo no, la palabra, si tú la dices entera, va a decir esto y esto y esto, y teníamos que enseñarle, ¿verdad? Aún los cantos tenemos que enseñarle lo que dicen, porque nosotros tenemos que cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces vamos a enseñarle todo eso a nuestros hijos. Que ellos desde pequeños, antes, hermanas, de un celular, una tablet, démosle una Biblia. Démosle una Biblia. Y enseñémoslo de pequeños que ellos no deben romper la Biblia. Eso debemos enseñarle a nuestros hijos. A veces damos otras cosas antes que una Biblia. Ya tienen 7 y 10 años y todavía no usan una Biblia. Entonces, enseñémosle a leer la palabra de Dios. Entonces, los padres, nosotros como padres somos responsables de nuestros hijos. Nosotros tenemos que prepararnos y defender a nuestros hijos contra todos los enemigos de esta vida. Y los enemigos de su vida y de la vida y de su alma también. Entonces, la influencia de amigos, ¿verdad? De la mala enseñanza de maestros en el colegio, la televisión, los libros, revistas carnales, canciones, muchas canciones que tienen mala letra. Y a veces lo oímos a nuestros hijos tarareándola o cantando el pedacito. Y ahí podemos decir, no, esa canción no. La televisión. Cuando mis hijas estaban pequeñas, yo me sentaba con ellas a ver televisión con ellas. Y a veces había malas actitudes, eran programas de niños, pero había malas actitudes de los niños. Eso no se debe hacer, yo les decía. Eso no se debe hacer. Y es aún todavía, y le digo, a veces yo veo que están con el celular, que se ponen y de pronto siento alguna música. ¿Y eso qué es? Y ya la menor tiene 22 años, 23 años. Entonces, tenemos que todavía estar pendientes de ellos, ¿verdad? Entonces, los hijos deben expresar lo que piensan, lo que creen, sus dudas, sus inquietudes. Y es bueno que ellos tengan su convicción, que entiendan, ¿verdad?, la palabra de Dios. Una religión heredada no funciona. Que ellos digan, no, yo soy cristiana. Ay, pero ¿por qué eres cristiano? Porque mi mamá es cristiana. Eso no funciona, ¿verdad? A nuestros hijos debemos enseñarles a tener esa relación con Dios. Que ellos busquen, ellos aprendan a tener esa relación con Dios. Que cuando ellos canten, que ellos oren, eso lo hagan ellos con sus propias palabras, que salgan de su corazón. Que cuando estén estudiando la palabra de Dios puedan interpretar ellos también. Y no que digan, yo soy cristiana porque mi mamá es cristiana, mi mamá y mi papá son cristianos. Entonces, si yo no soy cristiano, entonces de pronto no puedo vivir aquí en la casa o de pronto esto, no. Que ellos tengan su propia convicción. Entonces, porque una disciplina heredada, como les decía ahorita, no funciona. Vivimos en un mundo donde hay mucha cosa mala, ¿verdad? Hay muchas cosas negativas para nosotros como cristianos, pero nosotros debemos enseñarle a vivir en este mundo y que ellos sean felices viviendo la vida cristiana. Por eso nosotros debemos instruirlos desde pequeños, instruirlos en los caminos del Señor. Para que ellos cuando sean grandes, como dice Proverbio 22:6, no se aparte. Por eso debemos instruirles desde ahora. Entonces, la disciplina de los hijos. La disciplina abarca todo el proceso de entrenar. Vamos a leer un pasaje muy conocido, Efesios 6:4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Hermana Anita Babaoyo. Hermana Fernanda, me hace el favor, Proverbio 22, 13 y 14. Hermana Amparo Guerrero, Proverbio 29, 15.
Entonces, la disciplina abarca todo el proceso de entrenar. Ahora sí, Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué le enseña esto usted, hermano? Bueno, aquí la palabra nos dice que la responsabilidad viene de nosotros, viene de casa. Y muchas veces he escuchado de que delegamos a otras personas que eduquen a nuestros hijos, pero esa es la responsabilidad que debe de salir del hogar. Entonces dice que también en la última parte, criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Y como usted dice, cuando nosotros como madres, ya siendo cristianas, estamos viendo que algo no está bien, sí debemos de indicarle a nuestros hijos, mira, qué sé yo, si es una ropa muy apretada, algo muy pequeño, decirle, mira, nosotros somos cristianas, eso no da un buen testimonio, decirles para que sepan de que eso no está correcto y que ellos deben de irse encaminando. Entonces, si nosotros como padres, que somos los primeros en darnos cuenta y poner un alto a las cosas que estamos viendo, no vamos a esperar que venga otro de afuera o tal vez otra hermana a decir lo que nos corresponde a nosotras como madres o como parte de la familia, los primeros en aconsejar a nuestros hijos. Muy bien. Entonces, eso quiere decir instruirles, enseñarles, guiarles en el camino de justicia. Requiere que se entrenen sus almas, cuerpos y mente para que se forme a las enseñanzas de Cristo. Esto también incluye corregirles, reprenderles, castigarles y disciplinarlos. Entonces, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos lo que es correcto y toda la enseñanza de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros debemos disciplinarlos y hacerles ver con la palabra de Dios en qué han errado. Entonces, debemos nosotros, eso es lo que abarca y eso es lo que quiere decir Efesios capítulo 6, versículo 4. Proverbios 23, 13 y 14. Hermana Fernanda. Sí. No deje de disciplinar al joven, de que unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. La disciplina de nosotros, la disciplina tiene que ver mucho con la salvación eterna de nuestros hijos. Y los que respetan y obedecen a sus padres, los que no respetan y no obedecen a sus padres tampoco van a respetar a Dios, ni van a obedecer a Dios. Entonces, esto incluye esto que dice aquí, la vara de la corrección, la disciplina que nosotros le demos a nuestros hijos para salvar sus almas. Proverbio 29, 15. Dice la palabra de Dios: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Bueno, muchos niños son consentidos por sus padres, abuelos, hermanos, tíos y otros, ¿verdad? Entonces, todo niño quiere salirse con la suya, quiere que todos le consientan. Y el llorar es un medio de ellos exigirle, ¿verdad? Que lo consientan. Y es un medio sumamente exitoso. Cuando ellos lloran, entonces nosotros, por no verlo llorar, por no verlo gritar y patalar, entonces venimos nosotros y le damos lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, la actitud de muchos padres es esta, que se haga lo que el niño quiere, ¿para qué? Para que no llore y grite. Y entonces no aguantan el llorar y es más fácil consentirlo, aunque sea para su ruina. Lo dice el versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, muchas veces los padres consienten mucho a los hijos y le dan todo lo que quieren y no lo disciplinan como manda el Señor. Ahora no vamos a estar nosotros azotándolo y dándole palo y no, eso no es. Es la buena disciplina, la buena corrección. Y si nosotros corregimos desde pequeños a nuestros hijos en la corrección de Dios, no vamos a tener que llegar a extremos. Entonces, los padres debemos ser firmes en la disciplina porque la palabra de Dios nos lo ordena. Y Dios nos va a pedir a nosotras cuenta de nuestros hijos.
Yo cuando yo oigo que yo tengo que darle cuenta a Dios de mis hijos, yo, uy, sí, yo tengo que darle cuenta, entonces hay que corregirlo y hay que instruirlo. Y eso yo lo estoy viendo hace mucho tiempo, ¿verdad? Y antes de tener a las hijas y después que las tuve, entonces yo quería la mejor corrección para corregirlo lo mejor que pueda, para que ellas primero no se aparten del camino del Señor, para que no sean consentidos y puedan avergonzarme, para que ellos puedan salvar sus almas. Entonces, hermanas, instruir a nuestros hijos en el temor a Dios es instruirlos para que ellos respeten, honren a Dios, ¿verdad? Tengan esa relación personal con Dios. A veces muchos le dicen a los hijos mira, si tú te portas así, mira que Dios te va a castigar, mira que Dios te va a hacer. Entonces le mostramos un Dios que solamente castiga y que solamente... Mira que tú debes temer a Dios, pero ese, como decían una hermana al principio, ese temor, ese terror o ese miedo. El temor es reverencia, respeto, hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, así de esa manera nosotros debemos instruir a nuestros hijos. Hermanas, este tema es más, quizás me hace falta muchas cosas más para decirles, pero hasta ahí, Dios me dio hasta ahí en esta enseñanza y espero que podamos ponerlo en práctica, ¿verdad? Y tengamos esa fe no fingida como lo oída Eunice. Y Dios le bendiga y muchas gracias por la